Estudiantes, buenas tardes. Esperemos Tarde. un minutito más para que se conecten sus compañeros y comenzar la clase del día de hoy. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recalcar un punto en donde he visto que algunos estudiantes pues no se han percatado eh, de una, de una fuerza en este último ejemplo de la tarea que se envió, ¿no? Se enviaron 7 trabajos, un trabajo era calcular, creo que era la masa, que eso todos lo hicieron, creo que salía 0.4, me parece, creo que salía 0.4 kilogramos el resultado, ¿no? Y los otros ejercicios eran hacer el diagrama de cuerpo libre de estas figuras, ¿no? Para ver las fuerzas hacia dónde estaban dirigidas, ¿no? La gran mayoría, pues, lo realizó muy bien, felicitarles, lo hicieron muy bien, pero sí hubieron algunos estudiantes que tuvieron algunos inconvenientes con algunos ejercicios, ¿no? Por eso tal vez en la retroalimentación que les puse ahí, les indiqué cuáles eran como que se llaman las fallas que habían tenido, ¿no? Eh, Algunos tal vez se habían equivocado en esta parte, en esta figura de aquí, en esta que estoy ahorita poniendo, la de esta esfera que está en medio de estas 3 superficies, si le podemos decir, ¿no? Por lo general, la mayoría solamente eh, detectó las fuerzas de contacto de la pared del lado derecho y de la pared inclinada del lado izquierdo, ¿no? Solamente sacaron nada más esas 3 fuerzas y también la fuerza del peso. Encontraron aquí 3 fuerzas, pero aquí no solamente hay 3, sino que hay 4. Y voy a demostrarles. A ver, entonces, aquí tenemos nosotros una primera fuerza, que es una fuerza de contacto de esta pared que está, si le podemos decir, a ver, déjenme, aquí, ya, aquí tenemos una fuerza de contacto, que es esta resistencia que está ocasionando esta pared en forma eh, vertical, ¿no? La esfera está topando con esta pared. Entonces hay una resistencia, la tercera ley de Newton. Entonces, la esfera está aplicando una fuerza hacia la pared y la pared está aplicando una fuerza hacia la esfera, ¿no? Entonces, esa fuerza que está aquí se conoce como contacto, como resistencia o normal, como le quieran ustedes indicar. Entonces, bueno, vamos a ponerle ahí, tenemos el contacto, la resistencia, pongámosle resistencia. Pongámosle resistencia. Entonces, aquí hay una resistencia de esta pared hacia esta esfera, esta pared que está en forma vertical. Pero también hay otra resistencia que sale de esta otra pared que está inclinada. Más o menos ahí. Ahí tenemos la otra resistencia. Pongámosle esta resistencia 2. ¿Ya? ¿Qué otra resistencia más hay aquí?
La resistencia que está en la superficie de abajo, si ustedes se dan cuenta, la esfera está sobre la superficie de abajo. Entonces aquí también existe una resistencia. ¿Sí? Le creemos como que se va a poner ahí. Entonces, esta resistencia, pongámosle resistencia 3. ¿Ya? Esta resistencia que sale de aquí, ¿no? Aquí, con esta pared aquí. Pero, y nos falta la otra fuerza que sería el peso de la esfera, ¿verdad? Entonces, el peso de la esfera esta va para abajo, ¿no? Ya. Y ahí tenemos nosotros las cuatro fuerzas que actúan en esta figura, ¿no? Si lo hacemos, por ejemplo, con el plano cartesiano, desde el punto de origen, que sería aquí en el centro, entonces un vector sería para arriba, la resultante 3, o la fuerza 3, la resistencia 3, un vector sería para abajo, que sería el peso, de aquí mismo saldría un vector para el lado eh, derecho, que sería la resistencia 1, y de aquí mismo este punto de origen saldría la otra resistencia que va para arriba. Si va para arriba, está un poquito inclinado, que sería la resistencia 2, ¿no? Más o menos quedaría, a ver si lo logramos. Vamos a hacerlo así. Así. Quedaría así, por ahí. Entonces, quedaría así. Así quedaría el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En donde tenemos aquí la resistencia 1, que va a la derecha, la resistencia 2, que va en forma inclinada para arriba, está al lado izquierdo, la resistencia 3, que va para arriba, ¿sí? Y el peso. Ahí tenemos nosotros ese diagrama de cuerpo. Entonces, detecté que la mayoría había omitido la resistencia número 3, la resistencia que va para el lado de arriba, ¿no? Habían hecho nada más estas peso, resistencia 1, resistencia 2, pero la resistencia 3 no la habían, como se llama, tomado en cuenta. Hubieron como 2, 3 estudiantes que sí se dieron cuenta y sí la hicieron. Pero a todos les puse de todas maneras 10, ¿no? Porque, bueno, estamos en eso de ahí de aprender, ¿no?
Eso nomás que quería un poquito, quería acotar, eh, para que detecten ustedes muy bien cuando sea diagrama de cuerpo libre, tal vez en alguna evaluación, algún examen que se vaya a hacer, ustedes estén muy, muy, muy atentos, ¿no? Eh, Voy a retomar un poquito, hacer un pequeño feedback de lo que hicimos la semana pasada. Quedé enviarles tareas el día sábado, pero no tenía tantas cosas, pues me olvidé y ya no les envié, ¿no? Tal vez hoy día, así como se llama, les envíe tarea para el día de mañana que ustedes entreguen. La semana pasada, a ver, sí, la semana pasada, creo que fue el día viernes, estuvimos trabajando nosotros con lo que tiene que ver con la primera ley de Newton, donde veíamos nosotros la ley de la inercia, que esa es la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia, que dice que si un cuerpo está en reposo, entonces a no ser de que exista una fuerza que mueva ese objeto, entonces se aplica la ley de la inercia, ¿no? Que la ley de la inercia dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Así dice como se llama la primera ley de Newton, ¿no? Entonces hicimos algunos ejercicios en donde habían objetos que estaban inertes, no tenían movimiento y estaban como que se llama encima de alguna superficie, ¿no? Hay otros que estaban encima de alguna especie como de superficie inclinada, ¿no? Vimos como que se llama ejercicios que se los realizaban en base a la suma de vectores por el método del triángulo, ¿no? Entonces vimos nosotros aquí, creo que también quedé en enviarles esto de aquí, todavía no lo he hecho un poquito grande, tal vez hoy día en las horas asincrónicas voy a ver si lo amplío un poquito y les envío a la plataforma esta fórmula un poquito ampliada, ¿no? Entonces hicimos nosotros 3 ejercicios que se lo hizo a través con el método del triángulo, ¿no? El primer ejercicio que hicimos creo que fue en donde nosotros aplicamos un triángulo que tenía 90 grados, 53 en otro extremo y 37 grados en otro extremo, ¿no? Entonces, al aplicar nosotros este triángulo, se aplicó esta fórmula en donde nos indica aquí 90 grados, 37 grados y 53 grados, ¿no? Entonces, esta fórmula indica que la hipotenusa es 5K, el lado opuesto es 3K y el lado adyacente es 4K, ¿no? Entonces nos estaban pidiendo a nosotros, por ejemplo, despejar, en este caso nos pedían despejar R, la resultante, ¿no? Entonces, para nosotros poder, como se llama, despejar, utilizamos la fórmula en donde nos indicaba que la hipotenusa era 5K, ¿no? Como nos daban a nosotros un valor, sí nos daban un dato, que era el peso, entonces nos indicaba que el peso, 98 newton, y ese peso lo sacamos en base a la masa que nos daban de este objeto. Entonces, como la masa de este objeto tenía 10 kilogramos, y nosotros al tener ya ese dato de masa, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, al tener masa y conocer también la gravedad, porque es un dato que ya está estandarizado, ya es constante, eso no se va a mover, entonces lo único que hacemos nosotros es multiplicar entre la masa y la gravedad y tenemos nosotros un valor que nos queda en Newton. Y como Newton es fuerza, entonces ya tenemos aquí lo que es el peso. El peso también es una fuerza, ¿no? Entonces, aquí nos sale 98 Newton. Teniendo el peso, entonces lo que hacemos nosotros es reemplazar nada más los valores, porque en las fórmulas nos están dando un valor, una magnitud, si podemos decir, o eh, un módulo, ¿no? Una cantidad nos está dando, ¿no? Entonces, que es aquí, por ejemplo, en el lado de la hipotenusa tenemos 5K, en el lado del opuesto tenemos 3K y en adyacente tenemos 4K, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos la fórmula y tenemos aquí en la parte, como que se llama, donde está P, tenemos el peso, ¿no? Como tenemos aquí el peso, en donde está la parte del peso es 4K. P es igual a 4K. ¿Sí? Por eso es que nosotros cogemos aquí este vector, ¿no? El vector del peso, porque tenemos nosotros el peso, ¿no? Entonces, como está en la parte
en la parte de, del adyacente, porque sería como que se llama el adyacente. Entonces, colocamos P es igual a 4K, como nos indica la forma. El peso es igual a 4K, que es acá. P es igual a 4K. Y comenzamos nosotros a reemplazar, ¿no? Tenemos el peso, ya tenemos el peso que es 98 newton, es igual a 4 por K. Y nosotros necesitamos es conocer cómo se llama el peso de K, para poder nosotros reemplazarlos en la tensión, ¿sí? En la tensión que lo vemos aquí, que es la parte de la hipotenusa, ¿sí? Y R, que es la otra, como que se llama resistencia, que tenemos aquí, la normal, ¿no? Aquí tenemos la normal, que es R que no conocemos. No conocemos ni R, ni conocemos la tensión que se está ejerciendo aquí. Sí conocemos el peso, ¿no? Entonces, con este peso vamos a encontrar la tensión y vamos a encontrar la fuerza de contacto o de resistencia o normal, como ustedes le quieran llamar esta, cuando una figura está reposando en alguna superficie, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a despejar lo que es K. Aquí hacemos como una especie de una ecuación de primer grado, ¿no? Donde nosotros tratamos de descubrir cuánto vale Y, porque en las ecuaciones de primer grado siempre a veces nosotros utilizamos, le damos valores a X para encontrar Y, ¿no? Pero aquí en este caso, en cambio, es P y es K, ¿no? Entonces, bueno, P vale 98, tenemos el valor de 4 por K, ¿sí? Entonces, aquí hacemos nosotros un despeje en donde este valor que está multiplicando acá, sería 4K, como está multiplicando, hacer la transposición nosotros, al cambiarlo, como esto es una multiplicación, lo contrario de la multiplicación es la división, ¿no? Entonces, por eso, este 4 ya deja de ser multiplicación y pasa a ser división, ¿no? Entonces, este 98 queda igual, eso no se cambia porque lo que queremos nosotros es despejar K. Entonces, 4 pasa como denominador, ¿no? Y tenemos la división que K entonces sería 98 dividido para 4. Y nos queda 24.5 newton. Entonces, K equivale a 24.5 newton. Es como que nosotros le estamos aquí dando los valores a X, si hablamos nosotros de ecuaciones lineales, ¿no? Bueno, ya sabemos K y comenzamos a reemplazar entonces en T y en R. Y T, ¿cuánto es T? Aquí tenemos nosotros T. Tenemos aquí el vector T, y el vector T es igual a 5K, ¿no? Vector T igual 5K, y por eso aquí tenemos T es igual 5K. T no conocemos, tenemos el valor de 5, y K, ahora sí ya conocemos K, ¿no? Ya K vale 24.5, que fue lo que sacamos gracias al peso, ¿no? Entonces, 5 por 24.5 nos dice que la tensión es 122.5, ¿no? Y ya tengo tensión. Ya la tensión de esta cuerda que está ejerciendo contra este objeto, esta tensión aquí, esta fuerza, es una tensión, entonces es 122.5. Comienzo a reemplazar ahora en R, ¿no? Esta fuerza de contacto aquí que está, esta esfera con esta pared. No conozco esta resistencia que está aquí, ¿no? Bueno, ¿cuánto es la resistencia de esta pared con esta esfera? Reemplazamos, ¿no? R es igual a 3K, ¿no? Si nos damos cuenta, R está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, R es 3K, ¿no? Tenemos. Es como que eh, este triángulo como que lo miraríamos, ¿no? 3K. Entonces ahí tenemos R, que es 3K, 3 por K, que vale 24.5, y nos queda R, 73.5, ¿no? Y ya tenemos entonces, por el método de la suma de vectores, con el método del triángulo, hemos encontrado la tensión y la resistencia, ¿no? Eso vimos el día viernes, hicimos varios ejercicios, hicimos este otro ejercicio de acá también, que se aplicó a sí mismito la suma de vectores por el método del triángulo. Hicimos este otro ejercicio en donde también hicimos la suma encontrar estas resistencias, ¿sí? Resistencia 1, que nosotros como decía más desconocida, ¿no? Que era lo que nos estaba pidiendo. Pero me quedó pendiente este ejercicio porque ya el tiempo se nos acabó. Pero quisiera como que se me compartirlo con ustedes para que también tengan ustedes más o menos el conocimiento de cómo hacer ejercicios con la ley de Hooke, porque este de aquí es aplicar la ley de Hooke. No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos hablando sobre fuerzas, ¿sí? Cuando estábamos hablando de las diferentes fuerzas que existían.
Entonces hablábamos de una fuerza que era acerca de un resorte. Déjame ver, ¿dónde era que la tenía? Me parece que era este, ¿no? No, este no, este es el peso. Ya, sí, aquí está. ¿Sí? En las primeras, ¿no? Habíamos hablado sobre la ley de Hooke. La ley de Hooke también es una fuerza que trata sobre resortes, ¿no? No sé si ustedes conocen un resorte. Un resorte es un objeto que es como especie de una espiral, ¿no? Que tiene la característica de que uno lo estira y ese resorte, como tiene una fuerza, de nuevo regresa a su situación normal, ¿no? Por ejemplo, los carros, las motos, saben tener este tipo de resorte. Hay muchos, eh, muchas maquinarias que utilizan como que se llama resorte, porque sirve como una forma de amortiguación o también sirve como para jalar, ¿no? Entonces, sobre esta ley de Hooke no habíamos hecho ningún ejercicio. Entonces quisiera también hacerlo por el método de la suma de vectores, por el método del triángulo, ¿no? Entonces, a ver, el ejercicio me dice hallar la deformación del resorte en el sistema en equilibrio, sabiendo que K es la deformación, ¿sí? La deformación del resorte es de 1000 newton sobre metros. Ese es como que se llama acá, ¿no? 1000 newton sobre metros. Me están dando aquí el dato de la deformación, ¿no? Pero me están pidiendo que yo encuentre la constante elástica. Al decir hallar la deformación del resorte, me dicen es la constante elástica, ¿no? ¿Cuánto es la longitud que este resorte, cuando uno lo jala, o sea, aquí se aplica una fuerza de 1000 newton, pero bueno, ¿hasta cuánto llegará eso ahí? ¿Cuánto ese resorte se alargará? Eso es lo que me están pidiendo aquí, ¿no? La deformación, la longitud. La longitud, ¿cómo se llama de ese resorte, ¿no? Entonces, esa longitud, nosotros dentro de la fórmula de Hooke nos dice que la fuerza elástica es igual a la deformación, ¿ya? Por la constante elástica o la longitud, si le queremos nosotros aquí poner, ¿no? Esta constante elástica, pongámosle sería la longitud. Sería la longitud, ¿no? Entonces, la longitud del resorte. Longitud del resorte. Entonces, me están pidiendo esto, X. La longitud del resorte no lo conozco, pero tampoco conozco la fuerza que yo voy a ejercer para que este resorte se alargue. No lo conozco. Solamente nomás tengo este valor de K, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes ven en este primer gráfico, vemos aquí el ejercicio, está en un plano inclinado, ¿sí? En un plano inclinado de 30 grados, en donde tenemos un bloque, este bloque ha venido y este bloque como que se ha deslizado y se ha quedado ya ahí inmóvil. El bloque está inmóvil, ya no hay como que se llama ningún tipo de rozamiento, no hay rozamiento. Entonces, el bloque está inmóvil, fricción no hay aquí, se detuvo el bloque. Entonces, el bloque estiró el resorte, lo estiró y se quedó hasta ahí. Ya no quedó más, está en reposo. Entonces, por eso aquí tenemos que aplicar nosotros la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, está en reposo el bloque, ya se deformó el resorte y está sostenido en la otra punta aquí con una pared, ¿no? Bueno, aplicamos nosotros aquí el diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas están aquí, qué fuerzas eh, están trabajando en este bloque, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aquí al costado tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En donde tenemos el bloque, está el bloque, tenemos la fuerza de peso, ¿sí? Tenemos aquí la fuerza de peso, que está para abajo, siempre el peso es para abajo, ¿ya? El peso está para abajo. Y tenemos la fuerza elástica que está para la parte de arriba, que es este resorte que está aquí, ¿no? Es una tensión aquí que se está haciendo, ¿no? Es una como que se llama tensión con este resorte. Pero cuando trabajamos con resortes se conoce como fuerza elástica, ¿no? No como tensión. Cuando nosotros tratamos de tensión son por lo general cuerdas, ¿sí? Cuerda, algún, no sé, un alambre, algún
no sé, pero por lo general siempre cuando trabajamos con cuerda es tensión. Pero cuando trabajamos con resorte se lo conoce como fuerza elástica, es lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y tenemos también la otra fuerza que es la fuerza de contacto o la resistencia de este plano contra este bloque, ¿no? Entonces, como nos dice la ley de Newton en su tercera ley, que cuando hay un objeto que está ejerciendo una especie de fuerza sobre una superficie, esta superficie también ejerce una fuerza sobre ese objeto de contacto, ¿no? Y está siempre en forma perpendicular de cómo se encuentra. Como está ahorita aquí en forma vertical, por eso es que sale aquí la resistencia, ustedes se dan cuenta, la resistencia o el contacto o la normal, si ustedes le quieren decir, miren cómo está, en qué forma está, ¿no? Entonces, en este ejercicio nosotros encontramos tres fuerzas, ¿no? La fuerza de contacto, resistencia, la fuerza elástica y la fuerza del peso. Esos tres, ¿no? Bueno, la ley de Hooke ya creo que les indiqué cómo está aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece con un signo negativo la ley de Hooke, ¿no? Menos K, dice. ¿Por qué creen ustedes que se le pone menos K a esta deformación o a este peso, si le queremos nosotros indicar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al plano cartesiano, ustedes saben que los vectores cuando se dirigen hacia la izquierda o se dirigen hacia abajo, es con signo negativo. La dirección es negativa, ¿no? O sea, tienen una dirección a la izquierda o hacia abajo, es con signo negativo. Hacia arriba y a la derecha es con signo positivo. Por eso es que aparece aquí con este signo como que se llama negativo. Pero esto es en factor de dirección nada más, ¿no? Pero en cuestiones de módulo de cantidad no debe este signo quedar. Siempre queda en positivo, ¿sí? Tal vez si estuviéramos haciendo un ejercicio de suma de vectores, de dirección de vectores, ahí sí influiría como que se llama el signo, porque ahí nos diría para dónde se dirige como que se llama esa fuerza. Bueno, entonces aplicamos nosotros la sumatoria de los vectores y por el método del triángulo, ¿no? Vemos aquí este vector que va para abajo, lo tenemos aquí, este vector que va para abajo, ¿sí? Que está de color negro. Tenemos el otro vector que está de color rojo, que es la fuerza elástica, que está aquí, ¿sí? Y el otro vector lo unimos, que es la resistencia, la normal. Y formamos el triángulo, ¿no? Formamos el triángulo rectángulo, porque aquí este triángulo tiene 90 grados en un ángulo, en el otro tiene 30 grados y en el otro tiene 60 grados, ¿no? Aquí están los tres ángulos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un ejercicio con este tipo de características, 90, 30 y 60 grados, se utiliza este tipo de fórmula, en donde nos dice, aquí, ¿cuál sería la hipotenusa? Aquí tenemos 2K, K, y K, que es la raíz cúbica, cada raíz cúbica. A ver, vamos a ver si ustedes logran identificar. ¿Cuál sería la hipotenusa ahí? En 2K, K y K elevado al cubo. ¿Cuál sería la hipotenusa ahí? Bueno, parece que voy a tener entonces que comenzar a preguntar. 2K. ¿Mande? 2K. Exacto. La hipotenusa sería 2K. Siempre la hipotenusa es la parte más larga del triángulo, ¿no? Siempre la hipotenusa es lo que uno ve así a breve rasgos, que es como la línea más larga, más grande. Entonces, es 2K. ¿Y cuál sería el opuesto ahí? K. K. Exacto. Entonces, K sería el opuesto, ¿no? Porque el opuesto siempre está al frente de la hipotenusa. Entonces, al frente de la hipotenusa tenemos K, ¿sí? Y el otro sería entonces el lado adyacente. Ya tenemos hipotenusa, opuesto, y tenemos como se llama adyacente en este triángulo, ¿no? Bueno, entonces comenzamos nosotros a representar, ¿no? Entonces, en la hipotenusa, tenemos nosotros, sería el peso,
Parece que es como que se llama la parte más larga, tenemos la hipotenusa. Y comenzamos a tratar de encontrar como que se llama K, porque no conozco, ¿no? Pero sí tengo el peso, tengo el peso. Entonces tengo que encontrar K para poderlo reemplazar en la fórmula que me está como que se llama pidiendo aquí. Fuerza elástica es igual a K, ¿sí? Por X, ¿no? Entonces, fuerza elástica no sé cuánto es la fuerza elástica. Tengo nada más el peso, pero no tengo como que se llama la fuerza elástica, ¿no? Entonces, bueno, me dice que la fuerza elástica es igual a K. Entonces, tengo que encontrar K. Entonces, como tengo el peso, utilizo esta fórmula del peso, ¿no? Peso es igual a 2K, como me indica aquí. ¿Cuánto es el peso? El peso es 100 newton, es el peso. Porque aquí ya me está dando, como que se llama el ejercicio, me está dando aquí ya el peso. Me dice que el peso es 100 newton. Entonces, el peso es 100 newton, es igual a 2 por K. Entonces, como yo quiero despejar K, ¿qué es lo que hago? Este 2 que está multiplicando con K, como está multiplicando, al hacer la transposición, lo contrario de la multiplicación es la división. Entonces, este 2 pasaría a dividir, ¿no? Entonces, pasa a la parte de abajo. Entonces, tengo 100 dividido para 2, me queda que K vale 50 newton. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, K vale 50 newton. ¿De dónde sale este 50? De la división del peso sobre 2. ¿Y este 2 de dónde sale? Sale de la fórmula. Peso es igual a 2 por K. ¿Sí? Entonces, de ahí sale, ¿no? Entonces, K equivale a 50 newton. Si me dice que FL es igual a K, ¿sí? Si FL es igual a K, entonces significa que FL vale 50 newton. ¿Sí? Si K vale 50 newton y FL o la fuerza elástica es igual a K, entonces la fuerza elástica va a ser 50 newton. Encontré fuerza elástica ya. Ya tengo fuerza elástica. ¿Sí? Entonces, como ya tengo la fuerza elástica, puedo reemplazar esta fuerza elástica en la fórmula de la ley de Hooke. La fórmula de la ley de Hooke me dice que la fuerza elástica es igual a K, que es la deformación del resorte, por la longitud del resorte, ¿no? Hasta dónde, como que se llama, llega la elongación, como que se llama, del resorte, ¿no? Me piden es X. ¿Tengo fuerza elástica? Sí tengo fuerza elástica. ¿Tengo la deformación? Sí tengo 1000 newtons sobre metros. Esa es la deformación, como que se llama, de este resorte. Tengo estos dos datos. Como tengo estos dos datos, entonces puedo despejar, como que se llama, la elongación o la longitud de este resorte, ¿no? Entonces, aplico la fórmula, ¿no? Aplico la fórmula en donde me dice que la fuerza elástica es igual a menos K por la elongación, ¿no? Comienzo a reemplazar los valores. Fuerza elástica, ¿cuánto es? 50 newton, que ya la encontré acá. 50 newton. Igual a 1000 newton sobre metros, ¿sí? Serían aquí menos 1000 newton sobre metros por, como que se llama la elongación, ¿no? Como yo necesito es la elongación, ¿sí? Y aquí yo estoy viendo que la elongación está multiplicando por 1000 newton, entonces esto pasa ¿a qué? Pasa a dividir, ¿no? Entonces, por eso que yo tengo aquí 50 dividido para 1000 newton, me quedaría, si fuera un vector, me quedaría menos 0.05 metros, ¿no? Pero como en cuestiones de módulo no puede quedar en negativo, aquí lo único que me está diciendo es que ese 0.5 metros se dirige para abajo, ese vector se dirige para abajo, pero el resultado es 0.5 en lo que tiene que ver con módulo. Acuérdense que el módulo es la cantidad y la cantidad nunca queda en valores negativos. Siempre tiene que quedar en valores positivos, ¿no? Entonces, si esto es como vector sí nos está diciendo que esto se dirige hacia abajo, ¿no? Estos 5 metros de elongación que el resorte se ha deformado es hacia abajo. ¿Sí? Se hizo para abajo el resorte, ¿no? Pero esa elongación es de 0.5 metros. ¿Preguntas, señores?
En la última parte, ¿puede explicar de nuevo el X, cómo hizo la división ahí? Ya. En la última parte, de Listo. 50 newton. Aquí X, primero sepamos qué es X, ¿no? X significa la constante elástica o la longitud del resorte, porque a mí lo que me están pidiendo es el resorte, cuánto fue que se deformó. Porque como les decía, el resorte es un aparatito que es como una espiral y que cuando uno lo coge y lo estira, como que ejerce presión, esto se puede deformar, ¿verdad? Pero si uno deja de ejercer esa fuerza, de nuevo el resorte vuelve a su estado original. Y lo que me están pidiendo aquí es X, que es la elongación, es cuánto fue que el resorte se estiró. Eso es lo que me están pidiendo. Eso significa X. Entonces, la fórmula de la ley de Hooke dice que la fuerza elástica es igual a la deformación del resorte por su elongación, ¿no? Entonces, dentro de este ejercicio ya me están dando como que se llama la deformación del resorte, ¿no? Que es 1000 newton. Se ha ejercido tal vez una especie de energía de 1000 newton, ¿sí? Pero desconozco la fuerza elástica, no sé la fuerza elástica. Entonces, por eso es que yo apliqué la sumatoria de vectores, porque en el diagrama de cuerpo libre nos da estos resultados, ¿no? Entonces, cogí estos vectores y al unirlos me da esta figura en donde me dice que es un triángulo rectángulo de 90 grados por 30 en un ángulo y 60 en el otro ángulo, ¿no? O sea, los tres ángulos tienen 90, 30 y 60. Aplico la fórmula en donde me dice que para este tipo de ángulos yo puedo aplicar esta fórmula de aquí, ¿no? La hipotenusa es 2K, el opuesto es K, y el adyacente tenemos aquí nosotros que es K elevado al 1, ¿no? Bueno, entonces a mí me están pidiendo es la fuerza elástica, es lo que me están pidiendo. Eso es lo que me están indicando a mí, la fuerza elástica, lo que me están solicitando. Entonces, bueno, aplico la fórmula del triángulo aquí rectángulo y me dice cómo que se llama que el peso es este vector que está aquí, y en lo que tiene que ver el peso es como que se llama 2K, ¿no? Aquí. El peso es 2K. Peso es igual a 2K. Hago los respectivos despejes de fórmula y encuentro como que se llama K. Después de que encuentro K, me dice que la fuerza elástica es igual a K solita. Como ya encontré K, por eso es que ya la fuerza elástica automáticamente se convierte como que se llama en K, ¿no? La fuerza elástica es igual a K. Y tenemos 50 newton. Pero como la fórmula de ley de Hooke me dice que la fuerza elástica es igual a la deformación por la elongación del resorte, tengo que ver, bueno, ¿qué datos tengo? ¿Tengo fuerza elástica? Sí tengo fuerza elástica. ¿Tengo deformación del resorte? Sí tengo deformación del resorte. Lo que no tengo es la X, que es la elongación. Es lo que me hace falta. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar solamente los valores aquí en las letras, ¿no? Fuerza elástica, ¿cuánto vale? 50 newton. Es igual. Menos K. ¿Cuánto vale K? K vale 1000 newton sobre metros. 1000 newton sobre metros, ¿no? La elongación, eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Estoy ahorita haciendo este despeje para encontrar como que se me elongación. Entonces, como aquí, si ustedes se dan cuenta, la elongación X está multiplicando a este valor de aquí, y yo quiero despejar X, quiero que X se quede solita, al yo hacer la transposición, ¿sí? Al cambiar este valor del otro lado, como está aquí multiplicando, entonces pasa a dividir, y por eso 1000 newton sobre metros pasa a debajo de 50 newton, porque tiene que ir como división, y por eso lo encontramos aquí abajo. 50 newton dividido a 1000 newton sobre metro, ¿no? Déjenme separarlo aquí un poquito como para que lo puedan. Listo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Solamente nomás hacer la división. 50 dividido para 1000 me queda como resultado 0.5 metros. ¿Por qué me queda solamente metros? Porque acá yo tengo 50 newton y acá tengo 1000 newton sobre metros. Newton con newton se elimina y me queda nada más la magnitud de longitud, que es metro, que es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces me queda 0.5 metros. Queda aquí con signo negativo, pero esto me indica que el vector se dirige hacia abajo, ¿sí? Se dirige hacia abajo el vector, con dirección hacia abajo.
pero en cuestiones de modular, de cantidad, no puede quedar como que se llama en negativo. Entonces siempre queda en positivo. Entonces ustedes se acuerdan cuando decíamos nosotros los ejercicios de módulo de vectores, nos conocíamos la suma de vectores y era la suma de módulos, siempre quedaban en positivo. El signo solamente aquí me indica es la dirección del vector, pero aquí la cantidad es 0.5 metros. Entonces, este resorte se deformó, ¿sí? Hasta 0.5 metros llegó la deformación, la elongación de este resorte, ¿no? No sé si ya está claro el estudiante que me estaba solicitando. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, listo, bueno. Bueno, tal vez bueno, como por culturas generales que he querido compartir cómo que se llama este ejercicio para que ustedes, si alguna vez lo llegan a ver, bueno, ya tienen una idea, ¿no? Pero esto tal vez no vaya como que se llama en evaluaciones o en el examen, ¿no? Van a ir como que se llama, es más enfocado en lo que es aplicación de la primera ley de Newton con el método del triángulo, ¿no? Por el método del triángulo rectángulo. Eso sí tal vez vaya como que se llama, ¿no? Bueno, quisiera ahora que ustedes conozcan la aplicación de la segunda ley de Newton. Ya hemos hablado de la primera ley de Newton. Estamos hablando nosotros de dinámica, ¿no? Todo lo que es dinámica tiene que ver con el movimiento de un objeto, ¿no? Hacia dónde se dirige el objeto, por qué se mueve el objeto, ¿no? Entonces, ya hemos visto nosotros la primera ley de Newton que trata sobre los objetos que están en reposo. Pero ahora nos toca ver la segunda ley de Newton, en donde los objetos se mueven. Hay bastantes ejercicios de la segunda ley de Newton. Lo vamos a ver ahorita. Quisiera como que se llama aplicar la ley de Newton en lo que tiene que ver con ascensores. ¿Sí? Vamos a ver unos ejercicios con ascensores. Y el día viernes vamos a ver la segunda ley de Newton, pero aplicado a movimiento rectilíneo, lo que tiene que ver dentro del plano de las axisas, dentro como que se llama de X. Aquí vamos a ver nosotros la segunda ley de Newton aplicada, pero dentro del plano a ver, serían axisas y las otras son, se me fue, las Y, ¿cómo es? Ordenadas, ¿sí? Las ordenadas, ¿no? Vamos a ver la aplicación, como que se llama, de la ley de Newton en el eje de las ordenadas, ¿no? Aquí tenemos el primer caso. Es súper interesante. Ya mientras ustedes lo vayan ahí viendo, van a ver que es súper que chévere este ejercicio, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que hay una persona que tiene una masa, esta persona tiene una masa de 75 kilogramos, ¿no? ¿Masa es lo mismo que peso? No. No, pues porque la masa son en kilogramos y el peso es en newton. Exacto, Espinosa creo que es, ¿no? Sí, listo. Sí. Entonces, la masa no es lo mismo que peso, ¿no? La masa es la cantidad de materia que tiene, como que se llama, ese objeto, ¿no? Entonces, esta persona tiene una masa de 75 kilogramos, ¿no? Dice que se encuentra dentro de un elevador. Aquí, como ustedes ven la figurita, ¿no? Está dentro de un elevador. Y él está encima de una báscula. No sé si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo de los pies. Él está parado encima de una báscula. Una báscula son estos que nos ayuda a nosotros a ver cuánto pesamos, ¿sí? Entonces, dice, si el elevador sube con una aceleración constante de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la lectura en la báscula? ¿Cuánto pesará este señor cuando el elevador sube? Me gustaría compartir un criterio con ustedes. Hay un fenómeno bastante raro, ¿no? Hay un fenómeno bastante raro en los ascensores. Cuando el ascensor sube, el peso de ese objeto es diferente cuando el ascensor baja. ¿Sí? Cuando el ascensor baja, por ejemplo, si el ascensor sube, el peso de ese objeto tiene un valor, pero ese mismo objeto, cuando el ascensor baja, ya no pesa igual. Hay un cambio como que se llama.
Es como cuando el ascensor va bajando, es como que la persona como que la misma, es como una fuerza que hace que la persona se haga un poquito más liviana. Casi parecido como el problema de la temperatura en las zonas altas. Yo no sé si ustedes saben que en la costa el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor? Solans creo que es que está. ¿Ya? No sé si ustedes sabían ese dato curioso. Aquí en la costa el agua hierve a 100 grados centígrados, pero en la sierra el agua hierve a un poquito, mucho más, el agua. Y eso se debe a la cantidad de oxígeno, como que se llama, que existe en el medio, ¿no? En la costa tenemos más cantidad de oxígeno que en la sierra, es por cuestiones de presión atmosférica. En cambio, aquí en el ascensor también ocurre algo así como medio chistoso, ¿no? Porque cuando usted sube, usted tiene un peso diferente a cuando usted baja. Ya lo vamos a demostrar con unos ejercicios aquí, ¿no? Entonces, por eso es que quieren saber aquí, ¿no? El peso de esta persona cuando sube. ¿Cuánto pesa esta persona cuando sube? Bueno, entonces aquí vamos a aplicar nosotros el diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que tenemos que nosotros hacer, ¿no? Tenemos que ver, bueno, qué fuerzas actúan aquí, ¿sí? Cogemos la persona y la colocamos aquí en este plano cartesiano, ¿sí? Y comenzamos a ver las fuerzas, las direcciones de las fuerzas, ¿no? Entonces aquí cogemos como punto de origen al ser humano, a la persona. Entonces aquí vemos que actúan dos tipos de fuerzas. ¿Por qué actúan aquí? ¿Por qué hay una normal aquí? A ver, analicemos ahí. ¿Por qué hay una normal? Bueno, el peso sí yo sé que todo cuerpo es atraído hacia el centro de la gravedad y siempre va a haber el peso. Siempre, siempre. En todo ejercicio el peso nunca va a dejar de existir. Pero ¿por qué aquí hay una normal? Porque está en contacto. Exacto, exacto. Muy bien. Porque el Señor está parado en una superficie. Él está ejerciendo una fuerza sobre esta balanza, ¿sí? Entonces, la balanza también está ejerciendo una fuerza de resistencia ante el peso de este Señor. Entonces, por eso existe la normal aquí, ¿no? Porque existe una fuerza de contacto, ¿no? Entonces, por eso, y si ustedes se darán cuenta, no hay más fuerzas. Y aquí estamos en el plano de las ordenadas, ¿no? Porque aquí el Señor ni se mueve para la izquierda ni se mueve para la derecha. ¿Sí? No está rozando nada, él está paradito, inerte. Entonces, no hay ninguna otra fuerza más. No hay ni aquí ni rozamiento, ni hay aquí como que se llama la única fuerza de contacto es porque él está parado, pero no hay nada más, ¿no? Solamente aquí hay dos fuerzas. La fuerza de contacto y el peso que al Señor lo obliga a disparar ahora abajo. Por eso ustedes ven aquí la normal y el peso. Y el peso, como ustedes lo ven aquí, está con signo negativo. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cómo que se llama? La fuerza va hacia abajo. El Señor está en el aire y la fuerza va hacia abajo. Está con signo negativo. Bueno, entonces vamos nosotros a descomponer los vectores en su componente. Ya lo hicimos. El diagrama de cuerpo libre. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. Y entonces no existe ninguna fuerza en el eje de las abscisas. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? En el eje de las X. No hay ninguna fuerza que está ejerciendo. La única fuerza que podemos ver es en el eje de las ordenadas, porque el ascensor lo único que hace es subir y bajar, nada más, no hace más. Solamente se desplaza en ese eje, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros que hay un componente de dos fuerzas en este eje, ¿no? Está el componente de la normal con el peso en el eje de las ordenadas, ¿no? Listo. Si nosotros hacemos un análisis del diagrama de cuerpo libre, el peso en el eje de las X no hay, porque no se mueve ningún peso en el eje de las X. No se mueve para ningún lado. Entonces, como no se mueve para ningún lado, porque una de las leyes de Newton nos dicen que la sumatoria de las fuerzas, ¿sí?, es igual a 0. Entonces, aquí no hay ninguna fuerza, no se puede sumar ninguna fuerza aquí, ¿no? Entonces, como la sumatoria de las fuerzas en el eje de las abscisas no hay ninguna, entonces el peso, ¿sí?, no se está moviendo en el eje de las abscisas, sino se mueve en el eje de las ordenadas. Entonces, el peso en el eje de las abscisas es 0. El peso en el eje de las abscisas es 0.
Pero en cambio, en el eje de las ordenadas sí está el peso. Sí hay un peso que se mueve para arriba y para abajo, ¿no? En el ascensor. Entonces, el peso en el eje de las Y es igual a menos W, porque aquí lo tenemos nosotros aquí, ¿no? Ustedes lo ven aquí, el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, sí existe un peso en el eje de las ordenadas, que es menos W, ¿no? La normal en el área de las abscisas, ¿hay algún tipo de movimiento aquí dentro del área de las abscisas? No, está en el punto cero, ¿sí? Está en el punto cero, no hay, ¿cómo que se llama? No hay ningún tipo de movimiento, ¿no? Como no se mueve en el eje de las abscisas, entonces la normal en el eje de las abscisas también es cero. Pero en el eje de las ordenadas, ¿sí? Sí hay una normal, que sube y baja, ¿no? Y por eso le ponemos nosotros aquí, en el eje de las ordenadas, la normal sí existe una fuerza. Entonces, solamente existen fuerzas en el eje de las ordenadas. Eso es lo que me quiere dar este análisis de este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que no hay otras fuerzas en el eje de las abscisas, solamente en el eje de las ordenadas. Bueno, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso me dice cómo que se llama la segunda ley de Newton, ¿no? Que si uno ejerce una fuerza sobre una masa, esto va a ocasionar que este cuerpo se mueva, ¿sí? Que tenga un impulso, que tenga una aceleración. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. Entonces, bueno, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué me dice aquí? La sumatoria de las fuerzas en el eje de las abscisas. ¿Existen algunas fuerzas en el eje de las abscisas? ¿Qué dicen ustedes? Vanessa Ruiz Lino. ¿Qué dice Vanessa Ruiz Lino? ¿Existirá alguna sumatoria de fuerza en el eje de las abscisas? No. No existe. ¿Existirá alguna sumatoria de fuerza en el eje de las ordenadas? Sí. Sí existe. Sí. Sí existe. Listo. Entonces, la sumatoria de fuerza en el eje de las abscisas es cero, ¿sí? No hay ninguna fuerza. Y solamente vamos nosotros a trabajar con la sumatoria de las fuerzas en el eje de las ordenadas, que sí existe, ¿no? Bueno, entonces me dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las ordenadas, ¿cuáles fuerzas actúan ahí? Actúa el peso y actúa la normal. Esas son las dos fuerzas que están ejerciendo en este eje de las ordenadas, estas dos fuerzas. Entonces me dice que la sumatoria de las fuerzas, y comenzamos nosotros a aplicar como que se llama la forma, ¿no? Aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas ejercidas en Y? Tenemos el peso que está ejerciendo en Y, y aquí sería más la normal que está en Y, ¿sí? Entonces, la sumatoria que tenemos, la suma del peso y la suma de este Y, ¿no? Este peso, ¿cómo que se llama? Es con signo negativo, ¿sí? Porque se dirige, como que se llama, hacia abajo. Y la normal, en cambio, es hacia arriba esa fuerza, ¿no? Por eso la normal sale como positivo y el peso queda aquí, la dirección. Aquí solamente me está diciendo que el peso se dirige hacia abajo. No es que el valor sea negativo. Ojo con eso. El signo solamente me representa la dirección de la fuerza, ¿no? El signo negativo me está diciendo que la fuerza es hacia abajo, ¿sí? No que la cantidad es negativa, sino que es como se llama el peso hacia abajo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que he hecho? He despejado, ¿no? La sumatoria de las fuerzas en Y, ¿cuántas fuerzas actúan? Dos. El peso y la normal. Estas dos fuerzas actúan en este eje de ordenadas, ¿no? Ahora me dice que esto es igual, ¿sí? Esto es igual a la normal. Perdón, esto es normal. A ver, la sumatoria de las fuerzas que tenemos aquí. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo que se llama? Aquí vamos nosotros a tratar de encontrar cómo que se llama el peso, porque
No tengo como que se llama el peso. Solamente me dan es nada más la masa. Es masa lo que me están dando. No me están dando cuánto pesa esta persona. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahorita es tratar de encontrar como que se llama el peso, ¿no? Entonces, aplicamos aquí la fórmula, ¿no? WY, que es el peso. ¿Sí? Tenemos aquí WY, que es el peso. Bueno, ¿cuánto vale WY? WY sabemos que es una fuerza, y la fuerza es igual, o el peso es igual a la masa por la Por la gravedad. gravedad, ¿no? Esa es la fórmula del peso, ¿no? Es masa por gravedad. ¿Tengo masa? Sí tengo masa, 75 kilogramos. ¿Tengo gravedad? Sí conozco la gravedad, porque eso es constante, ¿no? Entonces, bueno, el peso, la masa, ¿cuánto es? 75 kilogramos es la masa, ¿verdad? 75 kilogramos, que se dirige como que se llama hacia abajo, ¿no? O sea, 75 kilogramos por 9.8 me sale 735 newton, y lo tenía aquí con signo negativo porque se dirige hacia abajo, ¿no? Se va hacia abajo. Entonces, ese peso me queda en la dirección, lo que me está diciendo es que la dirección del peso va hacia abajo, ¿no? Entonces, 75 kilogramos, que es la masa, por la gravedad 9.8 me queda 735 newton, con dirección hacia abajo, ¿no? El peso. Entonces, ya tengo como que se llama WY, ¿sí? Entonces ya tengo WY. Entonces, aplicando la fórmula, me dice que la fuerza, la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es lo que me indica aquí, ¿sí? Entonces, WY, ¿cuánto es? Comienzo a reemplazar. 735 newton, ¿sí? Comienzo a reemplazar WY. Es igual a 735 newton, negativo, ¿no? Con la dirección hacia abajo. Eso es lo que me indica. El vector se dirige hacia abajo, ¿no? 735 newton. Signo por NY. ¿Qué es NY? Es la normal. Esta fuerza es que yo necesito encontrar. Esta fuerza que está ejerciendo este señor sobre esta báscula. ¿Sí? Entonces, como eso no conozco y es lo que tengo que buscar, lo dejo nomás ahí. Repito de nuevo, normal, la normal en la Y. Igual. ¿Cuánto es la masa del señor? 75 kilogramos es la masa del señor. ¿Sí? Por la aceleración en Y. ¿Cuánto es la aceleración en Y? Me dice que es 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y esta aceleración, o sea, el señor está subiendo. Ojo con esto, ¿ah? El ascensor está subiendo, ¿sí? Entonces, está subiendo, la aceleración es positiva porque se dirige hacia arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque la aceleración también es un vector, y los vectores tienen dirección y sentido. Entonces, el signo, por lo general, siempre me indica es hacia dónde se dirige, como que se llama esa fuerza, ¿no? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que esta aceleración va hacia arriba, y como va hacia arriba, ustedes saben que en el plano cartesiano, lo que va para arriba y lo que va para la derecha es positivo. Lo que va para abajo y a la izquierda es negativo. Pero es la dirección, ojo con eso. Es solamente la dirección del vector, hacia dónde se dirige esa fuerza, hacia dónde va esa fuerza, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que la fuerza de aceleración va hacia arriba. Por eso es que queda con signo negativo, perdón, con signo positivo. Entonces, bueno, ya he despejado los valores. 75 por 2.5. La multiplicación de estos dos valores, 75 por 2.5, me da 187.5, ¿qué? Newton. Porque Newton es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda 187.5 Newton. La operación entre masa por la aceleración me queda 187.5 Newton. Ahora aquí, el menos 735 Newton, ¿yo qué necesito aquí? Yo necesito es la normal, es lo que necesito. Esto está multiplicando aquí, ¿sí? Esto está multiplicando. Este valor de aquí, menos 735 Newton, está multiplicando a la normal, ¿no? Entonces, como yo necesito la normal, este valor, yo tengo que sacarlo de aquí. Necesito despejar es nada más NY.
A ver, aquí me estoy equivocando en algo. Aquí es suma, aquí está sumando, no está multiplicando. ¿Sí? La fórmula es más, no es por. Entonces aquí está sumando, ¿no? Entonces, menos 735 newton, ¿sí? Que es el peso de esta persona, más la normal, que es la fuerza que va hacia arriba, ¿no? Entonces, para yo poder deshacerme de este valor y está sumando aquí, al hacer la transposición, ¿qué pasa con este valor? Al pasar de un lado al otro. Se vuelve positivo. Se vuelve positivo, ¿no? Entonces, yo vengo, hago el despeje, como tengo aquí, NY, y este menos 735, al pasar al lado derecho, se convierte en 735 positivo. Entonces, aquí yo, ¿qué es lo que tengo? Una suma de valores. 187.5 más 735 me queda 922.5 newton. Entonces, esta persona, ¿sí?, está ejerciendo una fuerza de contacto con esta balanza de 922.5 newton. ¿Preguntas? Profesor, ¿la fórmula que está en rojo, la fórmula está bien o le falta el signo más? Esta que está acá abajo. O acá no, así, acá No, arriba la que está está mal. arriba, Aquí, esa. acá arriba está mal. Aquí es Sí, sí. positivo. Muchas gracias. Sí, aquí es positivo, porque es la misma que está acá abajo, que esta que está aquí. Entonces, aquí es menos. Aquí también me estaba comiendo. Menos WY, como está acá abajo, ¿no? Menos WY más NY es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Es esta misma que está aquí, ¿no? Listo, gracias, Espinosa. Bueno, tal vez usted dirá, chupica, esto está medio. Bueno, veamos otro ejercicio, porque con uno no vamos nosotros a. Este me pareció súper que genial, ¿no? Este otro ejercicio que lo encontré me parece súper que chévere. Aquí, este señor, ustedes lo ven en este ascensor, ¿sí? Tiene un pescado. Y este pescado lo está pesando, ¿no? Él quiere demostrar que cuando uno sube en el ascensor, este pescado tiene un peso y cuando baja, ese peso cambia. Aquí el ejercicio es que el señor sube con el pescado y calcula el peso del pescado y después baja con el pescado en el ascensor y se da cuenta que el pescado ya no pesa lo mismo cuando subió, sino que ya pesa diferente, pesa distinto. Vamos a ver este ejercicio. Dice, el pez sería pescado, porque ya está pescado, no es pez. El pescado de la figura, cuya masa es 1.5 kilogramos, se pesa dentro de un ascensor en movimiento. Pesan a este pescado, ¿no? Se pesa dentro de un ascensor en movimiento, ¿no? Me están ahorita preguntando, ¿cuál es el valor del peso que registra la báscula en los siguientes casos? ¿Sí? En el caso A, ¿cuánto pesa el pescado cuando sube? ¿Sí? Cuando sube. Cuando sube en el ascensor, ¿cuánto pesará? ¿Y cuánto pesará el pescado cuando baja? Y me dicen que la aceleración aquí es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ustedes se dan cuenta aquí, en el caso B, la aceleración está con signo negativo. ¿Pero eso qué me quiere decir? Que el ascensor está yéndose para abajo. Es lo que me está diciendo. No es que la aceleración es como que se llama, es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. El signo lo único que me dice es hacia dónde se dirige esa fuerza. Porque la aceleración es un vector. ¿Hacia dónde se dirige, perdón, ese vector? Entonces, aquí me está diciendo que en el caso B, el ascensor baja. Y en el plano cartesiano, cuando se va para abajo, entonces es en signo negativo, la dirección de ese vector es para abajo. Y cuando va para arriba, ¿sí?, es en signo positivo, que me está indicando es que sube. ¿Sí? No sé si está clara esa parte o se confunden ustedes ahí. Está claro. Sí, ya, el signo lo que me dice es la dirección nada más, ¿no? Listo. Entonces, en el caso B, la aceleración es para abajo y en el caso A, la aceleración es para arriba, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos nosotros
en el diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Aquí actúan dos fuerzas, ¿no? Que es la tensión. ¿Por qué aquí decimos tensión? Porque si ustedes se darán cuenta, este ascensor está agarrado aquí como de un cable, ¿verdad? Y este cable está sosteniendo todo, ¿cómo que se llama? El peso de este ascensor. Aquí hay una tensión. Entonces, yo necesito aquí ver en el diagrama de cuerpo libre que está la fuerza de la tensión y está también la otra fuerza que es el peso, como que se llama, ¿no? Pero esta tensión, aparte como que se llama del ascensor, déjenme hacer un poquito más grande porque es muy difícil tal vez verlo, ya para que ustedes lo puedan. ¿Por qué nosotros utilizamos aquí la tensión? Si se dan cuenta ustedes aquí de esta cuerda que está aquí, déjenme graficarles. A ver, sería al revés, sería para arriba. Si se dan ustedes, si se dan cuenta de esta cuerda que está aquí, ¿sí? Esta cuerda está sosteniendo esta báscula y está sosteniendo al pez. Por eso que aquí tenemos nosotros esta fuerza que se está ejerciendo de esta cuerda que está sosteniendo a esta báscula y al pescado, ¿no? Por eso aquí tenemos una fuerza que nosotros la podemos encontrar que es la tensión. ¿Qué otra fuerza más actúa aquí? Bueno, la fuerza del peso del pescado. De otro color rojo. Listo, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí a un costado, ¿no? Tenemos dos fuerzas, la tensión de esta cuerda que sostiene la báscula con el pescado y la fuerza del peso del pescado hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Listo. Aplicamos el mismo concepto o el mismo criterio que hicimos con el ejercicio anterior, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas, ¿en qué eje está? En el eje de las ordenadas. En el eje de las axisas, ¿existe alguna fuerza que se esté ejerciendo? No. Entonces, en el eje de las axisas, las fuerzas son cero. Por eso tenemos aquí el peso en el eje de las X, 0, y la normal en el eje de las X es 0. ¿Sí? No hay. Solamente existe peso en el eje de las Y y normal en el eje de las Y, ¿no? Tenemos ahí la tensión. Tenemos las dos fuerzas, tensión y peso, ¿no? Asimismo, aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, la fuerza aquí resultante es la sumatoria de estas dos fuerzas. ¿En dónde está? En el eje de las ordenadas. Entonces, aquí tenemos, así mismito, aquí de nuevo me he equivocado con el signo. Aquí es más y aquí es menos. Entonces, aquí tenemos la sumatoria de la fuerza, tenemos el peso y la tensión, que son las dos fuerzas que están aquí ejerciéndose. El peso y la tensión. Aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y, es el peso más la tensión. Y esto de aquí es igual a la masa por la aceleración, que es la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza, la sumatoria de la fuerza es el peso y es la tensión. Bueno, ¿conozco el peso? No conozco el peso. Solamente me han dado la masa nada más del pescado. El pescado dice que tiene una masa de 1.5 kilogramos. Entonces necesito encontrar el peso del pescado, ¿no? Entonces, yo ya sé que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la masa de este pescado? 1.5 kilogramos. Está con signo negativo porque se dirige hacia abajo, como que se llama el peso, ¿no? Se dirige hacia abajo. Entonces, 1.5 por 9.8, que es la gravedad, me queda 14.7 newton, me queda, ¿no?
¿Eso qué me quiere decir? Que el peso se dirige hacia abajo, por eso el signo, pero el pescado pesa 14.7 newton y se dirige hacia abajo, ¿no? Con el peso hacia abajo. Ya, entonces ya tengo el peso. Bueno, tengo el peso. Ahora vamos nosotros a aplicar estos resultados, ¿sí? Vamos a darles valores, ¿no? Entonces, en el caso A, ¿qué me dice? El ascensor sube con aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y comienzo a darles valores, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me dice? WY, ¿cuánto vale WY? Que es este de aquí, ¿no? WY, ¿cuánto vale WY? 14.7. Así es, sí, 14.7 newton, con dirección hacia abajo. Una consulta. Aquí está Esa fórmula que está ahí es la que está arriba. Ajá, eso le iba a decir. el signo, sí. Ya, entonces aquí tenemos nosotros, aquí es más, aquí me equivoco con esta, aquí es más, es la sumatoria, no multiplica, ¿no? Es la sumatoria. Ya, entonces, tenemos 14.7, suma a la tensión en Y, y esto es igual a la masa del pescado, ¿sí? Por la aceleración, ¿no? Entonces aquí tenemos que la masa del pescado es 1.5 por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este valor es 14.7 newton. Si ustedes multiplican, a ver qué estoy diciendo. 1.5 por 2 es 3 newton. 1.5 por 2 es 3, que es el valor que está aquí. 3 newton, ¿no? Y este valor de 14.7, al hacer la transposición, al cambiarlo, ¿sí? Cambiarlo de lugar, el signo se convierte en positivo y acá se convierte, el signo negativo se convierte en positivo. Entonces aquí sumo estos dos valores y me queda que este pez subiendo en el ascensor tiene un peso de 17.7 newton. Subiendo el ascensor, este pescado pesa 17 newton. Ahora me dice, bueno, ¿cuánto pesará el pescado bajando el ascensor? Aplico lo mismo, ¿sí? Sino que aquí ya va a cambiar algo. Ya la aceleración ya no va a ser como que se llama positiva, ¿sí? La aceleración va a ser negativa, que significa que el ascensor se dirige hacia abajo, ¿no? Que existe una aceleración en dirección hacia abajo. Eso es lo que me está como que se llama aquí indicando, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿no? 14.7, que es el que encontré, más DY, lo mismo, o sea, aplico lo mismo, ¿no? Hago lo mismo, sino que lo único que va a cambiar aquí es nada más la dirección del ascensor. Que el ascensor en el punto A iba hacia arriba y ahora en el punto B va hacia abajo. ¿Qué sucede? Miren lo que pasa, ¿no? Entonces, 1.3 menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, el resultado me queda menos, aquí me queda menos 3, me queda aquí. El 1.5 por menos 2 metros sobre segundo, me queda menos 3. Ya, menos 3 menos 14.7, el pez aquí, miren cuánto pesa el pez aquí. Pesa 11.7 bajando, pero subiendo pesa 17.7. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno sucede en los ascensores. Cuando nosotros subimos en un ascensor pesamos más y cuando bajamos en un ascensor pesamos menos. Eso es una... En esa de ahí aplica la ley de signos. ¿Mande? En Sí, esa de ahí aplica la ley de signos. sí, pero Por aquí, eso, aquí lo que me está diciendo, si ustedes se dan cuenta, es que es la dirección, ¿sí? Aquí cuando me sale como que se llama, aquí con la aceleración, es que el ascensor va hacia arriba, ¿no? Pero como usted indicaba, sí, aquí se aplica como que se llama la ley de los signos para hacer este tipo de ejercicio. Veamos otro ejercicio que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En cambio, este es un caso donde en un ascensor existen 3 personas, ¿sí? Un ascensor de 120 kilogramos, ¿sí?
Eso yo le he puesto aquí con la letra M, porque aquí van a haber dos masas. Aquí va a haber la masa de las personas y la masa de la caja que se llama ascensor. Entonces, en un ascensor de 120 kilogramos transporta a 3 personas cuya masa, ¿sí? Cuya masa entre las 3 es de 210 kilogramos. Las 3 personas pesan 210 kilogramos, o sea que estamos diciendo que cada uno pesa 70. Más o menos por ahí sería, ¿no? Porque 7 por 3 es 21, 210. Cada persona pesa 70 kilogramos, ¿no? Como estamos sumando los 3 que están encima y están en el ascensor, pues la sumatoria de los 3 es 210. Dice hallar. ¿Qué vamos a hallar? La fuerza que ejercen las personas sobre el ascensor cuando sube, ¿sí? Cuando sube el ascensor, dice que tiene una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza que ejerce el motor mediante el cable en este movimiento, aquí tenemos nosotros que calcular en cambio es la tensión. La tensión que ejerce, ¿cómo que se llama? El motor cuando va jalando ese ascensor con esas personas ahí adentro. Y la C dice las mismas fuerzas en los apartados anteriores, pero cuando frena al llegar al paso con una aceleración de 1.5 metros, ¿no? Cuando el ascensor baja. Por eso que aquí está menos 1.5. ¿Sí? El ascensor viene con una aceleración hacia abajo de 1.5 metros, pero viene en dirección hacia abajo. Por eso el signo negativo. Acá 0.5 está en positivo porque el ascensor está subiendo. Y en el literal C, el ascensor está bajando, ¿no? Bueno, aplicamos el mismo criterio, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que se aplican aquí en el diagrama de cuerpo libre? Cuando sube el ascensor. Cuando sube, entonces encontramos nosotros dos fuerzas, ¿no? Que es el peso, que está aquí con signo negativo hacia abajo, y tenemos la normal, que es la fuerza de contacto que ellos tienen con el ascensor, ¿no? Porque ellos están parados aquí en esta caja, ¿no? Entonces, esa normal es que nosotros no la tenemos, ¿no? Y eso hay que calcular, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo mismo que aplicamos en los otros, ¿no? En el eje de las X no hay ninguna fuerza, solamente es en el eje de las Y que existen las fuerzas, ¿no? Entonces, en el eje de las X el peso es 0, la normal es 0, pero en el eje de las Y el peso es, existe peso con dirección hacia abajo y tenemos también una tensión, ¿no? Que va, como que se llama, jala para la parte de arriba, ¿no? La fuerza está dirigida hacia arriba. Aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos dicen que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, la sumatoria en las fuerzas X no existe, es 0, solamente nomás tenemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Y comenzamos nosotros a aplicar la misma forma, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La sumatoria de las fuerzas en Y es el peso, ¿sí? El peso en Y más la normal, y esto es igual a la masa por la aceleración. En el punto A vamos a sacar nosotros el peso, ¿sí? El peso, porque no conocemos nosotros el peso de estas 3 personas, solamente tenemos nada más la masa de las 3 personas. No tenemos el peso de las 3 personas. Necesitamos conocer cuánto estas 3 personas pesan, ¿no? Aplicamos la fórmula que peso es igual a masa por gravedad, y tenemos entonces que la masa es 210 kilogramos por la gravedad 9.8 y nos queda como resultado un peso de 2058 newton. Estas 3 personas pesan 2058 newton y el signo me dice que estas personas, el peso va hacia, la fuerza que se ejerce va hacia abajo. Le he puesto W1, ¿por qué? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, nos están dando dos masas, ¿sí? ¿Están ahí ustedes? Sí, estamos. Ya, déjenme ver qué hora es porque me quieren cerrar la sesión. Tengo las 7:18, 7:30. Alguien por ahí me quiere cerrar la sesión. Ya, entonces, bueno,
he puesto W1 o peso 1 es el peso de las personas y W2 es el peso del ascensor. ¿Sí? Nos dan dos masas aquí, ¿no? Y por eso tenemos nosotros que calcular dos pesos, el peso de las personas y el peso del ascensor. Entonces, bueno, comenzamos con el punto A, ¿no? La fuerza que ejercen las personas sobre el ascensor, que es la normal. Esta normal que estas personas están ejerciendo sobre el piso del ascensor es lo que tenemos que calcular, ¿no? Aplicamos la fórmula en donde nos dicen aquí la sumatoria, ¿sí? La sumatoria, ¿cómo se llama? De estas fuerzas. ¿Ya? Tenemos aquí la sumatoria de estas fuerzas, que es el peso, y la normal es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, ¿el peso cuánto es el peso? 2058. Aquí lo que tengo, 2058 newton, ¿sí? El peso, WX, que es el peso de las personas, ¿no? Más NY, que es la fuerza que yo necesito calcular, o sea, esa fuerza de contacto, es igual. La masa. ¿Cuánto es la masa? Entonces la masa es 210 kilogramos, porque es la masa de las personas. Ahorita estoy trabajando solamente con las personas, ¿no? Entonces la masa de ellos es 210. Por la aceleración, me dice que cuando van subiendo tiene una aceleración de 0.5, por la aceleración que es 0.5. Ese producto entre esta masa de las personas y esa aceleración del ascensor me da un valor de 105 newton. Ustedes multiplican 210 por 0.5, me da 105, ¿no? Y me queda en newton porque kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es newton, ¿no? Ahora, esta cantidad, peso que tengo aquí, ¿sí? Al hacer la transposición, porque yo necesito solamente es la normal, al despejar, al pasarlo al lado derecho, automáticamente cambia de signo y se convierte en un signo positivo, ¿no? Entonces aquí tenemos ya 2058 positivo más 105 positivo, me queda como resultado 2163. Entonces, estas tres personas están ejerciendo una fuerza de contacto en la caja del ascensor, en el piso del ascensor, de 2163 newton, ¿sí? Estas personas en este contacto que está aquí, ¿no? Bueno, ya tengo despejado entonces el punto A, ¿no? Ya sé cuál es la normal de estas tres personas con relación a la caja del ascensor. La parte B me dice que la fuerza que ejerce el motor mediante el cable en este movimiento. Ahora yo tengo que calcular cuál es la fuerza, y lo vemos ahí en la parte de aquí abajo, que tenemos aquí, la fuerza es la tensión. ¿Cuánto está, está de tensión? ¿Cuánto se está ejerciendo de fuerza el motor para subir a la caja, el ascensor, con las personas que están adentro? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo he puesto que existen dos pesos. El peso de la caja del ascensor, ¿sí? Y el peso de las personas. Por eso es que aquí tengo yo W1 y W2. El peso de las personas y el peso de la caja. El peso de las personas, ¿cuánto es el peso de las personas? $120. No, 110. digo el peso, no digo la masa. A ver, 2163 newton. 2163, no. ¿Cuál está preguntando? El peso de las personas. ¿Cuánto es el peso de las personas? Ya lo hicimos. El peso 1. Lo hicimos en el A. Por eso es el peso 1. Sí, lo hicimos en el A. 2058. 2058. Así es. El peso de las personas es 2058. Pero conocemos el peso del ascensor, de la caja del ascensor. Ese peso no lo conocemos. Entonces, ese peso tenemos nosotros que calcularlo, ¿sí? Porque aquí me están diciendo que es la sumatoria de los dos pesos. Tenemos que sumar estos dos pesos. El peso de las personas y el peso de la caja del ascensor. ¿Conozco el peso de las personas? Sí, 2058. Pero no conozco cuánto pesa, como que se llama la caja, el ascensor en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aplico la fórmula. El peso
¿sí? El peso del ascensor es igual a la masa del ascensor por la gravedad. ¿Conozco la masa del ascensor? ¿Qué dicen ustedes? 120. Exacto. La masa del ascensor es 120 kilogramos, que nos lo dice aquí. Un ascensor de 120 kilogramos. ¿Sí? Eso es la masa del ascensor, ¿no? 120 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo, me sale 1176. Entonces, el peso del ascensor es 1176 newton. Ya tengo peso 1, que es de las personas, y tengo peso 2, que es del ascensor. ¿Sí? Bueno, al aplicar la fórmula, ¿qué me dice la fórmula? El peso, dice el peso que está en el eje de las ordenadas. ¿Cuántos pesos tenemos nosotros en el eje de las ordenadas? Tenemos 2 pesos, ¿sí? Tenemos el peso de las personas y tenemos el peso del ascensor. Por eso es que W1 y W2. Entonces, el peso en el eje de las ordenadas tenemos aquí 1176 y tenemos 2058, ¿no? Todos dos con signos negativos, ¿sí? Más la tensión que se ejerce en Y, igual a la masa, asimismo, ¿sí? Si nosotros estamos utilizando 2 pesos, ¿sí? 2 pesos, significa que también nosotros tenemos que tener en cuenta las 2 masas, porque aquí hay 2 masas, la masa de las personas y la masa del ascensor. Hay 2 masas, ¿sí? Así como hay 2 pesos, también aquí hay 2 masas aquí adentro. Y por eso es que aquí las masas, nosotros las sumamos esas masas, ¿no? Entonces, por la aceleración, que es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? La multiplicación de 0.5 por la sumatoria de estas 2 masas me da como resultado 165, ¿sí? 165 me da. Si ustedes suman 120 más 210 me sale 330. 330 por 0.5 me sale 165. ¿Sí? Y lo mismo aquí, por ejemplo, como aquí están con signos negativos, menos y menos, ¿qué sucede aquí? Signos iguales, ¿qué pasa cuando hay signos iguales? Los valores se suman, ¿verdad? Entonces, menos 1176 menos 2058 al sumarse me queda menos 3234, ¿no? Más la tensión en Y. Ahora, como yo necesito es la tensión en Y, necesito despejar esta tensión en Y, entonces tengo que este valor de aquí de 3234 tengo que sacarlo, porque me quiero nada más quedar con TY. Al hacer la transposición, como estoy aquí sumando, significa que este valor que está con signo negativo al pasar al otro lado, lo contrario de la resta es la suma, ¿verdad? Entonces, este valor pasa al siguiente lado, como está aquí, y se convierte en positivo. 3234 se convierte en valor positivo, 3834. Y ahora sumo estos dos valores. 3234 más 165 me queda como resultado 3399. Significa que el motor está ejerciendo una fuerza para poder elevar a las personas y al ascensor de 3399 newton. Esa fuerza está ejerciendo el motor. 3399 newton para elevar a estas dos, a las personas y al ascensor, ¿no? ¿Preguntas? Yo sé que ustedes dirán, Chupi, que esto está como un poquito complejo, mucho análisis. Sí, verdad. ¿Alguna inquietud? ¿Ustedes cómo que se mantengan en alguna parte que no se quedaron y no? Yo en realidad ya lo último no lo entendí muy bien. La parte B. Claro, en esa suma, no lo entendí muy bien. La parte B no entendió. Sí, no lo entendí muy bien esa parte. Ya, Porque... bueno, vamos a ver, vamos a tratar de explicar la parte B.
En la parte B, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Nos dice, la fuerza que ejerce el motor mediante el cable en este movimiento. ¿Cuál movimiento? En el movimiento de subida, porque eso es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Cuánta fuerza este motor está ejerciendo para poder subir a estas 3 personas y en sí también al ascensor, ¿no? A la caja, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuál será esa fuerza que ese motor está ejerciendo? Entonces, como aquí ustedes se pueden dar cuenta, aquí existen 2 masas, ¿sí? Sería en la parte acá. Existen 2 masas. ¿Cuáles 2 masas? Las masas de las personas y las masas de la caja ascensor, ¿sí? Si existen 2 masas, significará que existen también 2 pesos. Está el peso de las personas y está el peso del ascensor. Por eso es que aquí yo lo tengo graficado en el diagrama de cuerpo libre. Tengo peso 1 y peso 2. ¿Sí? Tenemos aquí el peso 1 de las personas y el peso 2, como que se llama, del ascensor. ¿Sí? Esas son las fuerzas que se están ejerciendo aquí. Aquí hay 2 pesos. Entonces, bueno, la fórmula, ¿qué me dice? La fórmula me dice cuáles son los pesos, aquí en la parte B, los pesos que se ejercen en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y. ¿Cuál es el peso en Y? Es lo que me está diciendo aquí. Entonces, como son 2 pesos que se están ejerciendo en este eje, que es peso 1 y peso 2, lo que yo hago es reemplazar, ¿sí? Entonces, los pesos en Y, hay 2 pesos, el peso 1 y el peso 2, ¿no? 1176 y 2058, ¿no? Eso es lo que hay, la sumatoria, ¿cómo que se llama de estos 2 pesos, ¿no? Bueno, entonces, me dice más la fórmula aquí, yo sigo la fórmula, el peso ya está aquí, más, la tensión en Y, que la tensión es la fuerza que el motor está, se quiere conocer cuál es esa tensión. Como no sabemos, entonces se queda igual, ¿no? TY, que es el valor que nosotros queremos encontrar. Dice que igual, repetimos la fórmula, la masa que existe en el ascensor. ¿Cuántas masas hay en el ascensor? ¿Hay una o hay 2 masas? Hay 2 masas. Las masas de las personas y las masas, como que se llama, del ascensor. Y por eso es que yo pongo aquí la masa 1, 120 kilogramos, que tenemos la masa del ascensor, y más la masa de las personas, ¿no? Entonces, la sumatoria de estas 2 masas me dan 330 kilogramos entre los dos, entre el ascensor y las personas. 320 kilogramos. Como esto yo tengo que multiplicarlo, esto es la masa, 320 kilogramos, tengo que multiplicarlo por la aceleración, que es 0.5, ¿sí? Entonces, esto me da un valor de 165, ¿sí? 165 me da aquí. Ya, entonces, 330, que es la sumatoria de 120 más 210, esto es 330, por 0.5 me da 165. Como aquí yo tengo 1176 negativo y tengo también negativo 2058, como los dos tienen signos iguales, según la ley de los signos iguales se suman, ¿sí? Se suman y ellos mantienen el mismo signo, ¿no? Entonces, 1176. Al sumarlo con 2058, porque tienen signos iguales, me da un valor de 3234, ¿no? Con signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Necesito encontrar es la tensión, la fuerza que está ejerciendo el motor para poder subir a las personas con el ascensor, ¿sí? Entonces, como tengo este valor aquí que está al lado de esta tensión, yo necesito despejarte Y. Necesito despejarte Y. Y para poder despejarte Y, necesito que se quede solita. Y este valor que está aquí, necesito cambiarlo de sitio. Y al hacer la transposición, que así se llama, al hacer la transposición, 3234 está con signo negativo, al cambiarse, lo contrario de la resta, ¿cuál es? La suma. Entonces, esto se convierte en positivo y se pone del lado de acá.
y es lo que nosotros vemos aquí. Se cambió de signo, de negativo se cambió a positivo, sigue el mismo valor, y ahora como ya tengo aquí un valor positivo y otro valor positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar, porque signos iguales se suman, ¿no? 165 más 3.234 me da 3.399 newton. Esta es la fuerza que el motor ejerce sobre este ascensor que está lleno de 3 personas, ¿no? 3.399 newton. No sé si ahí, ¿cómo que se llama? Pudo tener Sí, más. ahí sí ya lo entendí mejor. Ya, listo, chévere. Bueno, ya tengo las 7:34, creo que tienen ustedes con el licenciado Carlos Barzola. Bueno, el punto C lo tengo aquí y también tengo un ejercicio. Un ejercicio para que ustedes lo realicen para el día de mañana. Voy también a subir unos ejercicios de la primera ley de Newton con estos gráficos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Solamente voy a cambiar datos, ¿sí? Voy a cambiar datos. Voy a cambiar datos y ustedes tienen que realizar el ejercicio con los datos diferentes, ¿no? El resultado le va a salir distinto, no le va a salir del mismo, porque voy a cambiar los datos, ¿no? A lo mejor ya no pongo 50 newton, pongo 150 newton o pongo 200 newton, ¿no? Entonces, ustedes lo único que van a hacer es realizar el mismo ejercicio, pero con datos diferentes, ¿no? Para que ustedes un poquito vayan ejercitando acerca de estos ejercicios, ¿no? Y también, Sí, pero, sí, bueno, no sé, pero de verdad que estos ejercicios yo los veo complicados y como que para mañana sería muy pronto. Aparte que espero que nos entienda que muchos trabajamos también y estamos un poco, no sé si día se miércoles podría, entonces, para el día miércoles. bueno, un día más igual, ya es algo también, porque igual, Ya, como le digo, entonces tienen ustedes martes y miércoles. Lo que pasa es que, no sé si ustedes se darán cuenta que ustedes tienen horas asincrónicas desde las 9 sí, hasta las 11. sí, Entonces ahí entiendo muy ustedes, bien eso. sí, ahí ya tienen De verdad, igual ahí uno puede ustedes. adelantarlo, solo que igual a veces se puede complicar también el momento. Ya, entonces, bueno, vamos a darle chance hasta el día miércoles, ¿no? Entonces, el día miércoles ustedes tienen que entregar estos ejercicios. Ojo, miren que estoy, a ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera para que no se diga que ustedes han copiado. Estos ejercicios ustedes cámbienle los datos, ¿ya? Ustedes mismos cámbienle los datos. Yo no les voy a cambiar los datos. Ustedes cámbienle los datos. Les voy a mandar los ejercicios y ustedes tienen que ponerle los datos. Yo les voy a poner aquí, les voy a tapar estos datos, ¿no? Voy a tapar estos datos para que ustedes le pongan. Entonces, eso significa que cada uno de ustedes tiene que presentar un ejercicio con los resultados diferentes, porque no puede coincidir, sería mucha coincidencia de que 3 ejercicios tengan como que se llaman los mismos datos. Entonces, cada uno de ustedes les va a poner los datos. Ya les voy a enviar la tarea con los ejercicios y les voy a tapar los datos para que ustedes le pongan los datos que ustedes quieran, para que realicen el ejercicio. Ya, este de aquí sí, ese sí, para todos, es un ejercicio de lo que hemos hecho. Ya también le voy a subir este material para que ustedes también tengan, como que se llama el ejemplo, para que se guíen, ¿no? Listo. Bueno, señores, déjenme copiar el capture de la asistencia de ustedes. Ingeniero, buenas noches. Carmen me envió un mensaje que se tuvo que desconectar a las 19 horas con 26 minutos porque se le fue el internet. Carmen, ¿qué? Carmen Quimí. Ya entonces ya mismo reviso el video y como que se llama, veo si ella estuvo al comienzo, ¿no? Ya, Okay. tengo como que saben. Miren, algo que también quería comentarles, ¿no? Solamente han subido 13 personas, 13 estudiantes de los 18 que supuestamente están matriculados. No subieron el trabajo. Después, cuando van a decir que sí, que en las cuestiones de trabajo he sacado malas calificaciones, no han subido el trabajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los que subieron el trabajo, creo que el 80%, el 85% tiene 10, porque subieron el trabajo y lo hicieron bien.
y los otros sí se equivocaron en unas cositas, pero tampoco no tienen tan bajo, ¿no? Creo que una tiene 8 y una sí que tiene 6, porque la verdad que de todos los ejercicios que hicieron, ni uno está bien. O sea, y le he puesto 6 por el intento que ella hizo, bueno, puso el diagrama de cuerpo libre, pero no está adecuado, ¿no? Entonces, por favor, suban los trabajos, porque si ustedes no suben los trabajos, entonces van a tener dificultades, ¿no? Ya hay algunos estudiantes que tienen una nota bien baja, porque no han subido los trabajos anteriormente, y después en el segundo parcial se les va a complicar. Entonces, si ustedes aseguran los trabajos, ya ustedes tienen el 60% de la calificación asegurada. Tienen 6 puntos asegurados y ustedes cumplen siempre con los trabajos. ¿Ya? Entonces ya el examen es solamente sobre 4 puntos, ¿no? Bueno, entonces les dejo para que vayan con el licenciado Carlos Barzola. Pasen muy bien hasta el día viernes que vamos a retomar con otro tema. Tengan ustedes muy buenas noches.